Antes de morir, Luis Suárez dijo una frase que congeló el alma de los verdaderos amantes del fútbol: yo gané el Balón de Oro pero nunca me sentí un ídolo en mi país. Una confesión amarga de un hombre que, a pesar de haber alcanzado la gloria absoluta, vivió gran parte de su carrera como un incomprendido en su propia tierra. Luis Suárez Miramontes fue el primer y único español en ganar el Balón de Oro durante más de medio siglo. En 1960, mientras España aún lidiaba con las heridas del franquismo, él deslumbraba en Italia con su fútbol fino, elegante, de otra galaxia. Pero irónicamente, su ascenso internacional fue también su condena nacional. Se convirtió en un héroe en el extranjero y un extraño en casa. Mientras los niños italianos soñaban con ser como Luisito, muchos españoles apenas sabían que existía. ¿Por qué Luis Suárez no fue abrazado por España como lo fue Di Stéfano, que ni siquiera era español de nacimiento? ¿Por qué el país que dio a luz a este genio lo dejó caer en el olvido, mientras los italianos lo veneraban como un dios? ¿Fue el precio de brillar lejos del régimen de Franco? ¿O acaso pagó el costo de ser demasiado adelantado a su tiempo? En este documental, desenterramos no solo la gloria sino también la grieta. El escándalo silencioso. La verdad incómoda sobre cómo España dejó pasar al mejor futbolista de su generación y quizás de toda su historia. Una historia de éxitos, traiciones, gloria y soledad. La historia del arquitecto del gol, Luis Suárez Miramontes, nació en La Coruña en 1935, en una España marcada por la posguerra, el hambre y el silencio. Desde joven, su talento con el balón era tan evidente que ni las calles de tierra ni los zapatos rotos pudieron esconderlo. Fue en las categorías inferiores del Deportivo de La Coruña donde comenzó a gestarse la leyenda. Pero sería el FC Barcelona quien lo catapultaría al estrellato, y sería Italia quien lo convertiría en inmortal. En una época en la que el fútbol español aún no era protagonista del mundo, Luis Suárez era una excepción desconcertante. Jugaba como interior izquierdo, aunque ese término no le hacía justicia. En realidad, era un creador total, organizaba, asistía, remataba y lideraba. Tenía una visión de juego sobrenatural y una técnica que rozaba lo poético. Muchos lo compararon con Di Stéfano, pero mientras el argentino se convirtió en símbolo del Real Madrid y del régimen franquista, Suárez eligió un camino diferente y más solitario. En 1960, coronó su talento con el Balón de Oro, el mayor reconocimiento individual que puede recibir un futbolista. Ningún español lo había conseguido antes y ninguno lo lograría después durante 50 años. Ni Butragueño, ni Raúl, ni siquiera Iniesta, quien tuvo que esperar a la década de 2010 para que se reconociera, aunque de forma simbólica, su influencia mundial. Pero Suárez lo hizo en una época sin marketing, sin redes sociales, solo con fútbol. A pesar de su enorme éxito, Luis decidió emigrar a Italia, donde el Inter de Milán pagó una cifra récord para ficharlo. Con Helenio Herrera como entrenador y Suárez como cerebro, nació el mítico Grande Inter, uno de los equipos más temidos de Europa en los años 60. Ganó todo: Serie A, Copas de Europa, Intercontinentales. Y Suárez, como buen gallego, lideró desde el silencio. No era carismático, no era mediático. Era simplemente el mejor. Pero en su país, los medios lo ignoraban. Mientras en Italia lo llamaban el arquitecto, en España se hablaba más de Gento, de Amancio, de los jugadores del Madrid. ¿Por qué? Porque Suárez representaba una idea incómoda, la del talento libre, la del genio que no se sometía al sistema. No jugaba en el Madrid, no rendía pleitesía al franquismo, y su estilo intelectual y sobrio no encajaba con la narrativa oficial del deporte español. El fútbol de Luis Suárez era exquisito, cerebral, casi aristocrático. Y eso, para muchos, lo hacía demasiado europeo en una España que aún vivía con mentalidad de aldea. Por eso, incluso su Balón de Oro fue recibido con tibieza. No hubo desfiles, ni homenajes, ni placas en su honor. Fue una noticia de periódico, una nota al pie. Y así empezó la grieta.
La contradicción de ser el más grande sin ser reconocido como tal. De ser el primero en todo, pero también el primero en ser olvidado. A partir de aquí, la historia se vuelve más intensa, más dramática, más dolorosa. Porque tras la cima llegó la distancia. Y con ella, el desencanto. Luis Suárez comenzó su carrera con una calma engañosa. En las calles de Monte Alto, barrio obrero de La Coruña, el niño tímido que dibujaba jugadas con piedras y latas pronto fue descubierto por los ojeadores del Deportivo. Pero su ascenso no fue inmediato. Era flaquito, callado, demasiado técnico para un fútbol que aún valoraba la garra por encima de la inteligencia. Sin embargo, el talento era tan brillante que incluso los entrenadores más rudos no podían ignorarlo. Fue en el FC Barcelona donde todo cambió. Bajo la tutela de Helenio Herrera, un técnico tan controvertido como genial, Suárez encontró libertad. Entre 1954 y 1961, lideró a uno de los mejores Barça de la historia, con jugadores como Kubala, Sibor y Evaristo. Ganaron ligas, copas y respeto. Pero el club aún vivía a la sombra de la maquinaria mediática y política del Real Madrid de Di Stéfano. Luis brillaba, pero fuera del foco. Incluso cuando ganó el Balón de Oro en 1960, muchos en España ni siquiera sabían que existía ese premio. La prensa lo mencionó, pero sin alarde. Era el primer español en recibirlo, pero no fue tratado como un héroe nacional. Eso dolió. El primer gran punto de quiebre fue su marcha al Inter de Milán. En 1961, se convirtió en el fichaje más caro de la historia en ese momento. La prensa española lo tildó de traidor. Prefirió el dinero italiano al amor de su país, decían algunos. Pero Luis lo dejó claro, no se sentía valorado en España, y en Italia lo trataban como a un rey. En Milán vivió su etapa más gloriosa. Con Herrera como técnico, formaron un equipo legendario. Ganaron 3 Scudetti, 2 Copas de Europa y 2 Intercontinentales. Suárez era el director de orquesta. Controlaba el ritmo, decidía cuándo atacar y cuándo congelar el partido. Fue el primero en ser considerado un regista moderno. Pero incluso en la gloria, había sombras. Su estilo pausado, cerebral, técnico, no siempre era entendido ni siquiera por sus compañeros. El Inter era un equipo físico, disciplinado, italiano hasta los huesos. Suárez era arte. A veces se sentía fuera de lugar, como un pintor en una fábrica. Aún así, su importancia era indiscutible. En 1964, llegó otro momento cumbre, la Eurocopa. España la ganó con Suárez como estrella, pero incluso allí, la narrativa oficial la centró en otros. En los goles, en los defensores. Suárez, pese a ser el mejor jugador del torneo, fue silenciado en casa. El régimen franquista lo usó como símbolo de la victoria nacional, pero nunca como ídolo. Era una pieza útil, no un orgullo genuino. Con el paso de los años, su cuerpo comenzó a pasar factura. Las lesiones lo limitaron. Fue traspasado a la Sampdoria, donde jugó hasta su retiro. Sin el brillo mediático, sin el ruido de los flashes. Se fue del fútbol como llegó, en silencio. Pero la caída más dura no fue física. Fue emocional. Volvió a España y se encontró con el olvido. No había homenajes. No había placas. No había cariño. Era como si nunca hubiera existido. Mientras en Italia lo invitaban a cenas, partidos y programas, en su país pasaba desapercibido. Luis Suárez no cayó por escándalos. No hubo drogas, mujeres ni apuestas. Su caída fue más cruel, fue la indiferencia. España le dio la espalda al único Balón de Oro de su historia. Y eso, a su modo, fue un escándalo aún mayor. Luis Suárez jamás protagonizó un escándalo en los periódicos. Nunca apareció en portadas por peleas, romances turbios ni declaraciones explosivas.
Y sin embargo, vivió uno de los mayores silencios mediáticos del deporte español, el olvido premeditado. Su escándalo fue la indiferencia. Años después de su retiro, cuando la generación de butragueño empezaba a levantar cabeza en Europa, Luis seguía caminando por las calles sin que nadie lo reconociera. Era el único español con un Balón de Oro, pero los niños conocían más a Maradona que a él. El país entero parecía haberle dado la espalda. En una entrevista que pasó casi desapercibida en la prensa nacional, confesó: en Italia me trataban como un símbolo. En España, como un recuerdo borroso. Y es que detrás de la frialdad había una verdad incómoda: el régimen de Franco nunca lo perdonó por no haber jugado en el Real Madrid. Mientras Di Stéfano fue elevado como el ícono perfecto del fútbol franquista, Luis representaba lo contrario: el talento libre, el jugador culto, el que triunfó fuera del sistema. Muchos historiadores del deporte coinciden: Suárez fue borrado de la memoria colectiva por razones políticas más que deportivas. Durante décadas, su figura fue deliberadamente ignorada en homenajes, en reportajes, incluso en documentales de la selección española. Mientras otros eran celebrados con placas, calles o estatuas, Luis solo recibía aplausos en Italia. Fue el Inter quien lo contrató como embajador, quien lo invitó a los partidos, quien lo abrazó hasta su último día. España, en cambio, solo recordó su nombre cuando murió. Y cuando eso pasó el 9 de julio de 2023, algo insólito ocurrió. Las redes sociales estallaron con mensajes de sorpresa. ¿Quién era Luis Suárez?, preguntaban muchos jóvenes españoles. Otros, más informados, se indignaban: ¿cómo es posible que no lo conozcamos si fue nuestro primer Balón de Oro? Pero las palabras más fuertes llegaron de sus compañeros italianos. Sandro Mazzola dijo: él no solo nos enseñó a jugar, nos enseñó a pensar. Luis era un profesor con botas. Helenio Herrera, su eterno mentor, lo llamaba el jugador más completo que vi en mi vida. Incluso Iniesta, en una entrevista emotiva, confesó: Luis Suárez fue un espejo en el que nunca nos atrevimos a mirarnos. Ese fue el clímax. El momento en que España, demasiado tarde, comprendió lo que había perdido. Y el dolor no fue solo por la muerte, sino por la culpa. Por haber ignorado al genio cuando aún estaba vivo. La verdad se hizo pública en los documentales que vinieron después, en los homenajes forzados, en los programas que improvisaron tributos para un hombre que ya no podía escucharlos. Pero era tarde. Muy tarde. El daño ya estaba hecho. Luis Suárez murió sin rencor, pero con una herida que nunca cerró del todo. Una herida que aún hoy arde como una vergüenza nacional: haber olvidado al único español que conquistó el trono del fútbol mundial. En Escándalo Total, no solemos emitir juicios definitivos. Pero el caso de Luis Suárez Miramontes nos obliga a decirlo alto y claro: España le falló. Le falló cuando ganó el Balón de Oro y no se celebró con orgullo nacional. Le falló cuando lo acusaron de venderse a Italia, como si triunfar fuera una traición. Le falló cuando lo relegaron a una nota al pie en la historia del fútbol español. Y le falló, sobre todo, cuando lo dejaron morir en silencio, sin el homenaje merecido en vida. Luis Suárez no solo fue el primer español en ganar el Balón de Oro. Fue uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos. Un pionero. Un creador. Un revolucionario silencioso. Jugó a un fútbol que en su época era ciencia ficción. Y sin embargo, los libros oficiales lo citan como si fuera un caso aislado, no como un monumento. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Que mientras en España se lo ignoraba, en Italia se lo veneraba. ¿Cómo puede ser que un país ajeno valore más a uno de nuestros más grandes talentos que la propia nación que lo vio nacer? Tal vez la respuesta esté en esa España de los 60, sumida en el miedo, el control y la propaganda. Tal vez fue el sistema quien decidió que Suárez no encajaba. Y tal vez la prensa de entonces y de después prefirió el ruido del Madrid a la elegancia de Luisito. Pero eso no excusa nuestro olvido colectivo.
¿Dónde están las calles con su nombre? ¿Dónde están los niños que aprenden quién fue el arquitecto del gol? ¿Por qué los aficionados españoles tuvieron que esperar a su muerte para conocer su historia? Desde este canal, levantamos la voz por todos los genios olvidados. Porque el fútbol no solo es goles y títulos. También es memoria. Y la memoria de Luis Suárez merece justicia. Ahora, queremos saber lo que tú piensas. ¿Conocías a Luis Suárez Miramontes antes de su muerte? ¿Crees que fue ignorado por razones políticas o simplemente por falta de interés? ¿Es España un país que olvida a sus leyendas y no visten de blanco? Cuéntanos tu opinión. Porque solo hablando de ellos, mantendremos vivos a los que ya no están. Y quizá, solo quizá, algún día dejemos de cometer el mismo error. Al final, Luis Suárez Miramontes no necesitó pancartas ni titulares ruidosos para ser eterno. Lo fue en el césped, en cada pase quirúrgico, en cada jugada que parecía una partitura. Lo fue cuando, con la cabeza alta y sin una palabra más alta que otra, aceptó ser el genio que su país no supo abrazar. Quizá por eso su historia duele más. Porque no habla de escándalos, sino de silencios. De esos silencios que gritan, que pesan. De una gloria que, por haber sido tan limpia, fue también invisible. Y sin embargo, su legado permanece. En cada jugador que piensa antes de correr. En cada pase que rompe líneas. En cada equipo que entiende que el fútbol también es inteligencia, pausa, geometría. Luis Suárez fue el arquitecto del juego. Y aunque pocos lo reconocieron en su momento, el tiempo ha empezado a devolverle lo que el olvido le robó. A veces, las historias más tristes no son las que terminan en tragedia, sino las que nadie cuenta. Pero ahora tú la conoces. ¿Sabes quién fue Luis Suárez? ¿Sabes lo que hizo? ¿Y sabes lo que le negaron? Quizá eso sea suficiente para que su nombre ya no se pierda en los márgenes de la historia. Para que cuando alguien diga el primer Balón de Oro español, no tenga que añadir que casi nadie recuerda. Algunos relatos nunca debieron olvidarse. Pero ahora, tú lo sabes. Y eso lo cambia todo.